Hola, soy Andrés de ASR. En este video te voy a mostrar algunos aspectos de mi propuesta para la remodelación del ninfeo de Bramante en Genazzano, Italia, en el contexto del concurso organizado por Reuse Italy en su versión 2023. Esta propuesta se realiza en el contexto de un concurso de ideas convocado por la organización Reuse Italy y corresponde a una asociación que identifica ruinas con un altísimo valor patrimonial a lo largo de Italia y genera estos concursos de arquitectura buscando propuestas para transformar estas estructuras e insertar programas contemporáneos. En su versión 2023, el concurso tomó este caso, que es el ninfeo de Bramante, ubicado en el pueblo de Genazzano. Genazzano es un pueblo a unos 40 kilómetros de Roma, y Genazzano está marcado por su geografía principalmente. Está ubicado en una quebrada y esta quebrada se organiza obviamente a partir de un cauce de agua y que tiene directa relación con el sentido del ninfeo de Bramante. Donato Bramante es uno de los principales artistas del Renacimiento italiano. Entre otras grandes obras, fue el arquitecto de la Basílica de San Pedro y, como decía, el sentido del ninfeo tiene que ver con el lugar. Un ninfeo es un templo dedicado a una deidad que son las ninfas, digamos, que es una deidad femenina y que tiene que ver principalmente con cursos de agua, que tiene que ver con los aspectos orgánicos, naturales de un lugar específico. ¿Ya? En este caso, el ninfeo de Genazzano está ubicado a un borde de un arroyo, que es el arroyo que define la quebrada, donde se emplaza Genazzano. La infraestructura actualmente está en desuso, digamos, está en estado de ruina, a pesar de que es una infraestructura que nunca se terminó de construir. Fue construida se empezó a construir a fines del siglo XVI y como digo, nunca se terminó el plan original, o nunca se cubrió, o nunca tuvo como una finalización o algo que lo cubre. Por lo tanto, ha sido una ruina, o ha sido una infraestructura que ha permanecido a la intemperie, ¿ya? Y tiene entre varias otras características, tiene vistas muy potentes al centro de Genazzano, pero desde la quebrada, desde esta especie de bosque o desde esta especie de geografía. Por tanto, por decirlo así, captura la esencia de Genazzano. El ninfeo está diseñado a partir de dos galerías principales, una galería que está a nivel de piso, una galería que cumple la función de escenario, y una serie de recintos subordinados a esta galería que cumplía otras funciones, por ejemplo el octógono, que reúne una fuente de agua, o digamos tiene una fuente de agua que es el simbolismo propio de un ninfeo. Un ninfeo generalmente tiene algún trabajo con el agua, de ahí su sentido. Dentro de la propuesta, lo que se hace es tomar ciertos valores que me parecen importantes.
El primero es el sentido de conservar este lugar, es decir, generar toda la infraestructura necesaria para que se detenga el deterioro y pueda permanecer operativo mucho más tiempo. Otra cosa que es importante, y como decía anteriormente, la vista desde el ninfeo hacia la ciudad de Genazzano es muy importante. En ese sentido, me interesa que el proyecto sea capaz de identificarse desde Genazzano y potenciar la vista desde el ninfeo hacia Genazzano o hacia esta especie de postal. ¿Ya? Entonces, en algunas decisiones de proyecto, como decía anteriormente, está cubrir, conservar este lugar, conservar esta ruina, pero otorgándole la capacidad de seguir funcionando como un espacio, digamos, de disfrute, o liberar a la estructura actual de esta carga de la cubierta. El ninfeo tiene como una especie de subtítulo o una bajada que tiene el significado que es locus amoenus. Locus amoenus, la definición en español sería lugar agradable, lugar ameno. Y eso significa que la convocatoria del lugar o el programa del lugar tiene que ver con el disfrute de ese lugar. El disfrute, las actividades, digamos, actualmente se podrían llamar como culturales o de recreación. Es un lugar muy romántico también y que tiene que ver principalmente con la naturaleza. Dentro del programa, como decía, se ordena a través de estas galerías iniciales, y la propuesta incluye dos niveles más. Un nivel que es posterior a la infraestructura existente y otro que está de frente al ninfeo, que es esta galería que se suma y que genera una especie de desnivel y una especie de montículo que da hacia el lado del parque, hacia el lado de la quebrada. En términos de lenguaje, va a ser muy importante dentro de la propuesta la coexistencia de los elementos, tanto antiguos como de la intervención. La forma de coexistir de estos dos lenguajes, en ese sentido, me interesa lograr el máximo contraste posible. Y el máximo contraste, a mi juicio, es sobreponiendo, yuxtaponiendo, incluso interceptando algunos elementos. O sea, van a ser muy comunes dentro de esta intervención el que elementos antiguos y elementos nuevos se topen. En el caso de los elementos que actualmente están en peor estado, a partir de que el terreno en el fondo ha ido cediendo por esta cualidad un poco acuosa del terreno, justamente aparecen reforzados por elementos nuevos, por pilares nuevos, que en este caso son estos pilares bastante brutalistas o bastante fornidos, digamos, que son elementos de hormigón. En general, todo el proyecto, toda la propuesta está dada en hormigón. ¿Para qué? Para poder contrastar en el fondo con los elementos de transparencia, con los elementos de la ruina, y genere como una especie de contraste entre estos tres elementos, tres componentes del proyecto. Un componente más natural, un componente construido, pero que habla de otro tiempo, y un componente más contemporáneo y que en el fondo toma el rol de sostener, digamos, este nuevo elemento, que es la cubierta. La cubierta, en ese sentido, es un exoesqueleto
donde los elementos estructurales van por fuera del espacio principal o de la galería principal, liberándolo de cualquier compromiso de la estructura, soltando, digamos, lo constructivo hacia la intervención nueva, de manera que el elemento o los elementos antiguos en el fondo tengan como se hagan cargo como de la cualidad del lugar, de la cualidad del espacio. ¿Ya? Esta galería, que es posterior en el fondo o digamos está en la parte de atrás del ninfeo, se utilizaría como un espacio de exposición, un espacio mucho más institucional, no necesariamente con oficinas o un programa más funcional, sino que tiene que ver de nuevo, con esta convocatoria que es pública y que es cultural. Hay elementos que también van a ser importantes, como la escalera, o la escalera, digamos, que conecta con los pisos, con el piso inferior, con la galería principal. El proyecto también se acompaña de un proyecto de iluminación enfocado a reforzar ciertos elementos decorativos o elementos que tienen acción arquitectónica, como estas pequeñas bóvedas horadadas dentro de los muros, algunas cornisas o algunos elementos que sirven para diferenciar, para identificar ciertos elementos claves dentro de la ruina. Otra cosa o otra cualidad importante va a ser, por supuesto, la transparencia o la translucidez que tiene el proyecto, justamente en este contraste entre elementos muy duros y muy fuertes de hormigón con algunos paños de vidrio, en algunos casos vidrios curvos, que de alguna forma sostienen como la tensión con los elementos curvos del ninfeo y que justamente hablan de este lenguaje mucho más natural, quizás mucho más femenino, y que en el fondo le dan origen al ninfeo. Obviamente es un soporte para actividades tanto de día como de noche, y en ese sentido hay algo interesante también con el paisaje, o en el fondo cómo el exterior se va a reflejar en estos elementos translúcidos, en el vidrio, y eso a la vez está trabajado en los materiales a partir del reflejo de los propios materiales, es decir, los acabados del hormigón, los reflejos de los pilares. Hay distintas técnicas que se proponen para este caso, digamos, que consiste en pulir los elementos de manera que alcancen un nivel de brillo y de reflejo que hace referencia al agua, o hace referencia en el fondo a diferenciar muy claramente los elementos opacos, que es la materialidad propia del ninfeo original, y diferenciar con estos elementos nuevos, ¿ya? De alguna forma haciendo el cruce con estos elementos, con la intervención. Entonces me interesaba fijar ciertas imágenes, entre ellas las más interesantes o las más importantes para mí son la imagen hacia Genazzano y desde Genazzano hacia el proyecto, de manera que el proyecto aparezca en su plenitud. Quiero agradecer a Fabricio Fabio por su valiosa colaboración, y cualquier duda que tengas frente a este proyecto u otro, no dudes en contactarnos. Gracias.